Mi papá, que era Sebastián Corpasi, bueno, él se dedicó siempre a la política, era sumamente afectuoso, era un enojón, así, enseguida se le subía la mostaza, decíamos nosotros, pero era tan cariñoso que en un segundo uno se olvidaba. Realmente era un hombre sumamente afectuoso. Mi mamá, siendo muy dulce, no era tan abracera, en cambio mi papá sí. Vivíamos en la calle Sarmiento, entre Almagro y Rojas. Y yo tuve una niñez muy feliz, muy plena, como la mayoría de la niñez de los que vivíamos acá en esta ciudad, donde los vecinos compartíamos, donde jugábamos los carnavales. Claro. Yo recuerdo los carnavales, donde todos los vecinos jugábamos en la cuadra. Recuerdo también los días de lluvia. Casi enfrente de casa vivían los chicos bocios. Y ellos hacían junto con el Yello Yacante, hacían unos karting, que eran una tabla. Los carritos con unos rulemanes. Y Almagro abajo iban. Los días de lluvia ni quiera saber lo que era. O si no en una cubierta, ¿no? Cosas que hoy nos parecerían tremendamente espantosas, riesgosas. Claro que no había la cantidad de vehículos que hay ahora, pero de todas maneras, o antihigiénicas, porque descalzos andábamos cuando venía la lluvia y el agua se juntaba en la vereda. El mayor placer era salir a chapotear en esa agua, que ahora la miro y digo, Dios mío, la mugre que tenía. Pero bueno, la verdad que teníamos, creo que tuvimos una niñez muy sana, muy feliz, de muchos amigos, de muchos vecinos, en una época en donde saltar la tapia para ir a la casa del vecino era lo común. Ahora si alguien quiere saltar la tapia, capaz que alguien lo está esperando con una escopeta. Sí. En cambio nosotros de casa en casa saltábamos la tapia, claro. no dábamos vuelta a la manzana. Abiertas, y de puertas abiertas, porque... Uno entraba como si fuera de la familia. Y donde todo se compartía... Y la solidaridad era lo cotidiano, porque yo recuerdo en mi casa de que, bueno, llegaban visitas, íbamos a la casa del vecino si tenía hielo, porque ya nos habíamos quedado sin hielo, o el vecino se quedaba sin aceite y venía a pedirnos si teníamos una tacita de aceite. Esa cosa que, no sé, yo creo que ahora ya no seguramente hay gente muy solidaria en otros aspectos, pero esa cosa de compartir todo con los vecinos, yo creo que ya se ha perdido en nuestra ciudad. Claro, era en realidad se vivía en comunidad y se estaba permanentemente, ¿no?, dialogando y sabiendo qué le pasaba al otro, acudiendo inmediatamente, el juego común entre los chicos. El juego de los vecinos. Pasaba un auto cada... de vez en cuando, y uno podía, como a mí pasaba, te imaginas, Ayacucho y San Martín hoy, pensar que jugamos al fútbol. Hoy imposible, por supuesto. Pero además yo te voy a decir que otra cosa, ¿no? Porque yo me pongo a pensar, yo me veo siendo muy chiquita, que yo iba a la casa de mi vecino, estaba el abuelo y el abuelo de mi vecino, no abuelo mío, y yo me quedaba con el abuelo. O sea, había como una cosa muy sana también entre los vecinos. A nadie se le ocurría, y no lo vivimos, o no supe, o no me enteré, o no me pasó, de nada de abuso, de maldad entre los mayores y los más chicos, por lo menos en esa vecindad en la que yo vivía, ¿sí? Era muy sano, realmente era muy lindo. ¿Cuántos hermanos? 7. 7. O sea que imagínate, 7. ¿Y los 7 eras con alguien especial de tus hermanas o tus hermanos más pegotes? ¿Salían? Bueno, siempre... por empezar, al ser 7, todo era compartido. Desde la ropa que pasaba del mayor al mayor. Yo era la más gordita, entonces no me entraba la ropa de la más flaca. Pero en general era muy común, se compartía la ropa. Los mayores le pasaban a los más chicos, los primos más grandes pasaban a los primos más chicos y así era. La afinidad tenía mucho que ver con las edades. Nosotros éramos muy seguidas, las dos mayores... Julia y Teresa eran muy unidas y además dormían en la misma pieza. Después las otras 3 mujeres, Emma, Soledad y yo, dormíamos juntas en otra pieza. Entonces la afinidad un poco lo hacía eso, ¿no es cierto? Sí. Y los varones dormían en el comedor en un sofá cama que se abría de noche y se cerraba. Entonces los varones también hacían su vida. No éramos, en cambio, de salir
juntos entre los hermanos. Ajá, Capaz que nos encontrábamos, pero cada uno hacía sus amistades de la escuela. Su barra, sí. Y la casa, siempre decimos, era la casa del pueblo, donde se empezaban comiendo milanesa y después los últimos terminaban con un huevo, si es que había, porque iba llegando gente. Entonces era con lo que había, pero era muy lindo, ¿Y tu padre, Sebastián, era de exigirles, digamos, en cuanto al comportamiento? ¿Vos cómo lo veías a él en relación también con los vecinos, con otros? No, era un hombre muy, muy sociable. Hablo con él porque fue importante en la vida institucional, política de la provincia. Era un hombre muy, muy sociable. La verdad que muy, muy de relacionarse con los vecinos. Iba a la verdulería y el verdulero hasta el día de hoy me cuenta que iba mi papá y que conversaba y que le decía. La verdad que era muy sociable. En cuanto a los hijos, sí, no puedo decir que ninguno de los dos haya sido exigente, pero sí tenían normas que yo creo que nosotros las replicábamos de verlos, o sea, sabíamos, quedaba en claro en casa que estaba bien y que estaba mal. Mi papá no era una persona así exigente que quiere que su hijo sea el mejor alumno, pero sí nos quería buenas personas. Entonces sí quería el buen trato, sí pensaba en que, bueno, si a alguien le faltaba, uno tenía que estar atento a eso. Y después tenía la cosa de que ahora nos hace mucha gracia, pero yo tengo el recuerdo de mi papá cuando mis hermanas iban a bailar, que era cuando recién se empezaba a ir a bailar muy de noche. O sea, se iba a bailar a las 10 de la noche. Y yo no sé, Pablo, si vos te acordás, pero en esa época existía bigote y se apagaban las luces, era oscuro. Entonces, ¿cuál era el drama de mi papá? ¿Por qué si no hacen nada malo tienen que apagar la luz? Digo, porque son las cosas que quedan. Yo le cuento a mi hija esas cosas y ella se mata de risa. Pero no, la verdad que era una familia normal, común, con los mismos códigos que tenía toda la gente en esa época. Uh-huh. ¿Y en el Colegio del Carmen? Colegio del Carmen. Iniciaste allí, la primaria, digamos. Toda la escuela la hice en el Carmen. Hice el jardín de infante en la normal, en la Clara J. Uh-huh. Después me pasaron al Carmen y desde primer grado hasta que terminé el secundario fui al Carmen. El Carmen, sí. Ahí. También, importante, digamos, amistades, amigos. ¿Y qué alumnas eras? ¿Qué tal alumna eras? Era muy buena alumna. Muy buena alumna. Sí, nunca fui abanderada ni escolta, pero la vez pasada miraba las notas, la verdad, yo creo que... No, la verdad que era muy buena alumna, 9-10. ¿Responsable? ¿Te gustaba? Era responsable, pero además disfrutaba de la escuela. Uh-huh. Yo tengo que decir, por ejemplo, mi hija pobre, ella no la pasó bien en la escuela, yo tengo que decirlo, no la pasó bien en la escuela primaria la pasó mal, y ella siempre dice eso. Bueno, tendrá que ver con su carácter, también tiene que ver con la madre que le tocó, bueno, con muchas cosas, porque la verdad que los padres descargan por ahí en los hijos. A mí me encantaba ir a la escuela, pero no porque me gustaba ir a la escuela por estudiar, porque era Sarmiento, porque te repito, yo no era Sarmiento. Es porque ahí estaban mis amigos. Mis amigas, porque en esa época eran solo mujeres. Sí, mujeres. Y yo me divertía, yo jugaba, yo la pasaba bien en la escuela. Para mí, nunca la escuela fue un lugar desagradable. Me llevaba bien con los docentes, me llevaba bien con las monjitas, y me llevaba bien con mis amigas, con mis compañeros. Me divertía en la escuela. Claro. Y después, bueno, una vez que te recibiste, en secundaria fuiste a la Universidad Nacional de Córdoba. Ahí claro, te recibiste. Nos fuimos ¿Médico cirujano? Claro, ahí el título de Córdoba es de médico cirujano, no todos nos recibimos. En el 82, ¿no? En diciembre del 82, sí, 22 años tenía. 22, corta la carrera, muy rápido. Sí, la hice, la verdad que gracias a Dios no tuve problemas en la carrera. Y también tengo que decir que la disfruté. ¿Medicina era una cosa que siempre pensabas? Vino Gustavo acá, él es hijo de mi tío Arnoldo, que era el médico de la familia de mi mamá. Yo cuando era chica tenía predilección por mi tío Arnoldo, y digo yo que mi tío Arnoldo me hacía creer que yo era la mimada de él, ¿no? Pero yo pasaba por donde él tenía el consultorio, él me daba una moneda, me daba un helado, qué sé yo lo adoraba. Entonces
Entonces, yo pienso que eso, que mi tío Arnoldo es el que a mí me hizo pensar que yo quería ser médica, porque yo desde muy chiquita dije, cuando me preguntaban, ¿qué vas a hacer? Yo decía, médica. Claro, siempre quise ser médica, y la verdad que no me arrepiento, porque es una profesión que a mí me gusta mucho, que me dio la oportunidad de estar con mucha gente. Es una profesión hermosa, yo no me arrepiento de eso. Y después hice la especialidad. Claro, ya en Buenos Aires. Ya me fui a Buenos Aires. Buenos Aires. La especialidad. Ahora en Córdoba te tocó años complicados. ¿Lo viviste algo? Sí. Yo la verdad, cuando me recibí en el 82, la democracia fue en el 83, ¿no es cierto? Pero en el 82 tengo una anécdota, que yo era residente del Hospital Rawson, y lo cuento como una anécdota porque habla de los prejuicios. Eran la campaña de Alfonsín y la campaña de Luder. Entonces venían por la bajada Pucará todos los manifestantes que iban, creo que fueron 2 jueves. Yo hacía guardia en el Rawson de Córdoba los días jueves. Entonces, primero creo que fue el acto de Alfonsín, venían todos los militantes que iban caminando para ir al acto, y el jefe de mi guardia, que era muy radical, era una excelente persona, y era radical, claro, hacía mucho calor. Entonces me decía, Lucía, anda, fíjate, esta pobre gente que se desmayó, que qué sé yo. Bueno, entonces los atendíamos en la guardia, veíamos si les había bajado la presión, se habían deshidratado. Eso fue la semana del acto de Alfonsín. A la semana siguiente es el acto de Luder. Venía la gente, que le pasó lo mismo, se desmayaba, se cae. Mi jefe de guardia, el mismo jefe de guardia que la semana anterior me decía, pobrecitos se desmayan, me decía, Lucía, anda, mirá, esos negros de mierda que seguro que están borrachos. Digo, el prejuicio. La diferencia. Porque marca. la misma circunstancia, eran jóvenes militantes de uno o de otro espacio político, pero lo que hace el sentir de cada uno y cómo juzgamos y prejuzgamos al otro. Claro. A mí, cuando yo fui a la universidad, bueno, yo venía de una historia familiar, vos sabés que mi papá había estado detenido mucho tiempo, bueno, mi mamá nos había pedido, mi mamá fue con mi tía Humelia, con mi tía Nena, la mamá de Gustavo, mi tía Rosita, y mi mamá se fueron a Córdoba a verlo a Lucena, cuando estaban todos detenidos. Y allá Lucena les dijo, yo tenía hermanas ya estudiando en Córdoba, les dijo, mire señora, mejor retire sus hijas, que vuelva. Y mi mamá volvió diciendo, a mí nadie me va a impedir que mis hijas sean lo que quieran ser en la vida. Entonces mis hermanas siguieron estudiando, yo también me fui a estudiar, pero teníamos consignas. Y eran así, las cumplíamos a rajatabla. Cuidado de hablar con extraños. No íbamos a peñas porque nos exponíamos y era para mi mamá era peligroso, la verdad. Sí. No íbamos a peñas, o sea, hacíamos una vida... no dar motivos. No sé si el tema era... No era... Haber alguno, yo creo que lo que nosotros teníamos en claro era que no le podíamos sumar a mi madre más angustia de la que tenía. Entonces, éramos muy cuidadosas en ese sentido. Pero yo recuerdo una vez que iba a la facultad, iba caminando, era invierno, iba a la maternidad a un práctico, era a las 7 de la tarde. Iba caminando sola y viene alguien de atrás y me agarra así y me dice, ¿quién es la persona con la que estuviste hablando ya? Decime ya porque... No, yo no te puedo decir, Pablo, la desesperación que tuve, porque yo ya tenía otro primo que lo habían detenido, o sea, fue una cosa que yo sentía que me moría, que la tierra se abría, que no sé cómo le dije, yo no hablé con nadie. Y se ve que se dio cuenta de que me confundió o algo así y me soltó. Pero yo en ese momento sentí que digo, esas cosas las vivimos con mucho temor. Tengo que decir que a mí particularmente, a mi hermana,
no nos pasó nada, pero al igual que muchos jóvenes de esa época, vivíamos con temor. Eso es real. ¿Y la vida de ustedes en esa época, casualmente, tu padre detenido, cómo era? Imagino, no era fácil, nada más y nada menos. No era fácil. Mi madre, la verdad, que hizo un esfuerzo enorme para mandarnos a todos. Mi padre también, para mandarnos a estudiar. Y yo siempre digo que mi mamá tenía una dulzura y una fuerza que para mí es increíble. Un día entro a la pieza de mi mamá y estaba llorando. Y digo, ¿pero qué te pasa, mamá? Me dice, no, dice, yo solamente quiero que vos sepas la clase de padre que tenés. ¿Pero por qué? Dice, mira, dice, todos estos son pagarés de tu papá. No pagar, sí, con documento, bueno. Mi papá había salido de garante, como se salía en esa época, de un montón de amigos que no de malos, sino que se quedaron sin trabajo por la dictadura, no pudieron pagar. Todo eso caía sobre mi mamá. Todas las semanas tenía que levantar algo. Digo, ¿por qué fortaleza? Porque ella no me habló mal de mi papá. Ella lo defendía a mi papá, la generosidad de mi papá, pero bueno, lloraba porque había de algún lado que levantar todo esto. Nosotros, probablemente por la virtud de mi mamá, ella siempre nos supo llevar adelante, ¿no? Y nos hizo disfrutar de la vida a pesar de todo, y siempre... No, la verdad que fue maravillosa, y mi papá también han sido una pareja muy de apoyarse mutuamente, muy de entenderse y de ayudarse, sí. Vamos a ir una pausa, Bueno. Vamos a dejar ahí, yéndote a Buenos Aires para la especialidad y ya después regresando a Catamarca para tus primeros pasos en el hospital, creo que fue San Juan Bautista, ¿no? Sí. Una pausa, la doctora Lucía Corpacci, como siempre, nuevamente, gracias Lucía por estar con nosotros. Bueno, y finalmente te recibís, te vas a Buenos Aires. ¿Y qué tal la vida en Buenos Aires? Porque en definitiva era la primera vez que ibas a Buenos Aires para estar tanto tiempo ahí. ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo fue la verdad, la residencia? Claro, yo me fui porque mi papá había sido elegido diputado nacional. Ah, claro. Yo ya era la última de las hermanas que quedaba, digamos, todas las demás ya se han venido recibiendo y yo tenía que hacer la residencia. Ya para mi familia, mantener un alquiler en Córdoba, un alquiler en Buenos Aires, ya era como mucho, entonces me dijeron, bueno, no, te vas con tu papá. Entonces ahí fui a hacer la residencia en el Muñiz. Mi papá iba, bueno, igual que yo, 2 o 3 días y volvía todas las semanas. Al principio me costó muchísimo porque no conocía a nadie. Siempre digo que me fui a ver un día sola la película de Pink Floyd, The Wall, al cine, y me lloré todo, pero creo que me lloraba más por la cosa esa de estar sola que por la película en sí. Pero, por ejemplo, aprendí a ir y a disfrutar de hacer cosas sola, que era impensado. Y después, la verdad que conocí tal vez mis mejores amigos y amigas, sean las de ese hospital. Gente, la verdad, muy, muy, muy buena, excelente. Disfruté mucho porque eso que yo te decía, todo lo que yo no hacía en Córdoba, de que no iba a Peña, de que no iba a... En Buenos Aires, en Democracia, hice todo. Acá me desquito. Y realmente creo que fue esa época de la residencia, para mí fue lo que para otros fue la facultad. Claro. Hice un grupo de amigos y amigas realmente maravilloso, con todos ellos me sigo viendo, me sigo hablando. Hablando. Tengo una de ese grupo que vive en Francia, que a veces viene y cuando viene nos encontramos, o yo, no voy a decir cada tanto, si puedo voy a verla. Pero sí, un grupo de gente muy, muy buena. Me imagino lo que habrá sido para ellos. Lucía, gobernadora. Sí. Sí. ¿Qué habrá sido para ellos en ese momento? Me imagino que habrán estado pendientes y habrán dicho, bueno. Y bueno, ahí muchos compañeros y compañeras que hacía mucho que no los veía a través del Facebook. Che, Lucía, qué lindo, te felicito. Sí. ¿Ninguno siguió la política de ellos? ¿Ninguno? No.
Tal vez la más comprometida políticamente era la que vive ahora en Francia. Ella, si bien no tiene cargos políticos, milita la política y el espacio en todas las redes sociales. Sí, sí. Bueno, te volvés ya de Buenos Aires, ya hecho una doctora, con todas las... conociendo... Y te venís al San Juan Bautista, ingresás al San Juan Bautista y ahí empezás tu carrera, digamos, acá en Catamarca. Finalmente después estás en el PAMI, estás en el desarrollo social y te vas integrando a la política poco a poco, porque no eras muy fanática, ¿o sí? ¿Cómo era? Efectivamente, no era nada fanática. Nada fanática. Pues yo me acuerdo, cuando te conocí... Pablo, yo no sé qué hace. Yo esto y no... No, la verdad que no era nada fanática, no solo que no era nada fanática, sino que yo digo que la vida siempre nos tapa la boca, porque a mi papá yo le reprochaba muchas cosas. Y yo recuerdo cuando mi papá hacía esas giras, que en esa época era tremendo, porque mi papá tenía un Renault 12 y se iba a Antofagasta, a la Sierra, y entonces volvía 4 o 5 días después, que se volvía muerto, pobrecito. Y yo te voy a decir que le decíamos nosotros, no, papá, calavera no chilla. Claro. Si te gusta, lo lamentamos. Y yo, cuando volví a mi casa cansada también, y eso que nunca tan cansada como él, también decía, sí, la verdad que pobre, ¿cómo pude decirle eso? Si realmente ahora yo lo vivo y es difícil. Claro. Pero además, yo sinceramente pensé que nunca iba a trabajar en un espacio político, ni menos que iba a tener el honor de ser gobernadora de mi provincia. Sinceramente, los caminos de la vida no son los que uno piensa, eso así como dice la canción. Sí. Bueno, la vida uno lo va poniendo casi sin darse cuenta, ¿no? Pero, ¿y qué te dijeron cuando se enteraron? Porque lo primero que fuiste es candidata a diputada nacional, en segundo término, acompañándolo a Eduardo Pastoriza, y tercero iba Raúl Jalín, me acuerdo. Claro. Primero, segundo y tercero. Y después los otros tres, bueno, entre otros, me acuerdo, Brizuela del Moral, creo que era el chico actual, creo que estaba como suplente. Bueno, ¿y qué te decían? Porque de un día para otro fue ni más ni menos. En realidad no sé si fue tan de un día para el otro, porque... ¿O te venía convenciendo? ¿Quién fue, Armando? ¿Quién? Y bueno, Armando, sí, todas estas cosas se las tengo que agradecer a Armando. Siempre que pienso en Armando, pienso la generosidad. Para aquel que está escuchando, Armando Bombón Mercado. La generosidad de Armando de venir a armar acá para... En realidad armar para otros, porque él nunca aspiró a tener ningún cargo ni nada, sino él venía a armar para el espacio político de Néstor. Y la verdad que lo supo hacer muy bien, con mucha inteligencia, mucho conocimiento. Pero yo empecé, vos pensás que a mí primero me ofrecieron ir a PAMI. Yo me veo en PAMI y yo recuerdo que yo decía, no, yo soy médica y vengo a hacer un trabajo específico en PAMI, no, esto no es política. Mi papá se reía, no decía nada, pero se reía. Después pasé a desarrollo social. En desarrollo social creo que empecé a hacer mucho más política, porque las herramientas eran distintas, y ahí yo me di cuenta de cómo me gustaba lo social, de cómo me gustaba estar con la gente. Realmente, al día de hoy yo tengo la misma sensación. A mí donde me gusta estar es ahí. Por eso cuando todos se quejan de las campañas, yo digo que a mí lo que más me gustaba era la campaña, porque eso que uno sale y está con la gente todo el día y va de un lado para el otro y habla con uno y habla con otro, es realmente, claro, es vida. Así que entré en desarrollo social y estando en desarrollo social, no, estaba en PAMI cuando me ofreció Armando. En realidad no me ofreció, Armando era muy vivo, entonces Armando decía, no, Lucía, tenés que ir, porque nos tenés que dar una mano, porque nos tenés que ayudar, porque mira que qué sé yo, porque total. Y yo le decía, pero Armando, escúchame, ¿yo qué voy a hacer? Y me decía, no, pero mira que sí, que necesitamos una mujer, vos sos joven, vos esto, bueno. Y bueno, y ahí entré.
Y poco a poco fui entrando, fui vicegobernadora con Brizuela del Moral, porque Néstor insistía en la transversalidad, él creía en ese sueño, que bueno, que la verdad que yo creo que en este país nunca se concretó y nunca... Ahora, cuando vos, en definitiva, terminas por aceptar el cargo de candidata a diputada nacional, que además después es el primer derrota que tiene el Frente Cívico durante todos esos años, desde que había asumido. ¿Vos te imaginaste después lo que venía o no? No, para mí, de verdad, para mí era como que yo ya había cumplido con lo que me habían pedido y entonces que ya estaba. Después me llevaron al desarrollo social y creo que ahí fue, por eso es lo que yo te digo, yo creo que ahí me di cuenta de cómo me gustaba eso. Y después de desarrollo social ya vino... Claro, fue la alianza con el Frente Cívico, ¿no es cierto? Claro, sí, después vino, sí, inmediatamente, después de la de diputada nacional, después viene yo te voy a contar una anécdota que la cuento porque es muy graciosa, digo porque la gente por ahí fantasea con lo que es uno y cómo uno va llegando, y la verdad que las cosas... Yo estaba en PAMI cuando era candidata a diputada nacional con Pastoriza. Sí. Era mi primera candidatura, yo era nuevita, Armando, que con su habilidad me mentía todos los días. Me decía, no, Lucía, quédate tranquila, porque van bárbaros, ya vas a ver que van a ganar, que se van. Y habían pegado, la primera vez que vi afiches pegados con mi cara, y la verdad que uno no se imagina, pero es fuerte, casi te diría que es feo verse. A mí por lo menos siempre me generó eso. Y salgo yo de PAMI y me voy al kiosco de enfrente a comprar una coca. Había estado hablando con Armando, que me había dicho lo bien que nos iba a ir en esa elección, porque la gente, qué sé yo. Y delante mío venía una pareja. Y mira el afiche y dice, ¿quiénes serán los viejos esos? ¿Quién los conoce? ¿Vos sabés quiénes son? No, le dice el otro. Digo... Esa cosa, ¿viste? De poner los pies en la tierra, ¿viste? De bajarte de un plumazo y decir, mirá, no soy bueno. Esas cosas... Esas cosas te pasaban. Esas ¿Te cosas sí. Claro. Pasarán. Y creo que a mí lo que me sirvió, o yo que rescato de eso, es que uno nunca se la tiene que creer. Porque es cierto. Es cierto, ¿viste? O sea, uno lo pueden conocer en un sector, pero no es que lo conoce todo el mundo, ni que lo quiere todo el mundo, ni nada. Pero iba una pregunta muy personal porque se me ocurre ahora de lo que estás diciendo, esto de no creérsela, o no hay que creérsela. A Cristina, si es algo que se le critica, porque es mujer además, la soberbia, que es decir, la forma de expresar. Porque casualmente, tratando de denotar por mujer, pero yo siempre dije que también hace falta un poco de actitud, porque si no te llevan puesto. Pero por supuesto. ¿Y a vos te pasa lo mismo? Eso, ahí iba. Mira, yo creo que... Porque no es con maldad ni sentirse superior al otro, pero si uno no es, creo yo, fuerte como en circunstancia... Yo por empezar te voy a decir, yo creo que Cristina tiene... bueno, la verdad que una formación política, una capacidad intelectual privilegiada. Sí. Te diría que yo no conozco otro político, hago abstracción del género, que tenga la capacidad que tiene Cristina. Entonces, al ser mujer, choca. Digo, a nuestro estereotipo y a nuestro prejuicio, choca. Pero es prejuicio. Si ese modo de hablar lo tiene un varón, nadie dice nada. Pero la verdad es que Cristina es brillante, realmente es brillante en lo que dice. Y la verdad es que dice lo que piensa. Entonces, eso a veces también no se perdona. Sí es cierto que a las mujeres... los hombres se pueden enojar y están enojados. Las mujeres nos enojamos y somos histéricas. Sí es cierto que cuando las mujeres queremos decir lo que pensamos claramente, nos toman por autoritaria o nos toman por soberbia. Sí es cierto. Y en la política más que en cualquier otro lugar.
Pero a veces también es como un caparazón que tienen ustedes, porque si no te llevan... Sí, mira, yo creo, ¿no?, que realmente uno... Y ahí confunde. La política es un ámbito que durante mucho tiempo fue negado a las mujeres. Cristina nos abrió las puertas a todas en este país, porque Eva fue como única, y está bien, si bien creó el Partido Peronista Femenino, si bien impulsó el voto femenino, pero esta cosa de tener una mujer con el peso político, como fue Cristina en nuestro país, como fue Bachelet en Chile, como fue Dilma en Brasil, o sea, nos abrió las puertas a todas. Pero sí es cierto que la política es un ámbito complejo para las mujeres, complejo, sí es cierto. Estando ahí, bueno, comenzando la etapa de la candidatura a diputada nacional, luego, bueno, nada más y nada menos viene ese triunfo que fue, la verdad que también a mí, yo en ese tiempo era apoderado del Frente y del Frente de la Victoria, que era así, y Armando, me acuerdo, en el búnker nos decía, estamos ganando, y decíamos, ya está, Armando, si vamos a trabajar lo mismo. No le creíamos. Bueno, cuando se dio, me imagino, en el caso, estoy diciendo, bueno, porque se te vienen a la cabeza muchas cosas. Me imagino lo que... La elección del 2011, decís. No, la primera, cuando vos vas como diputada nacional. Cuando vamos con Pastoriza. Con Pastoriza, y se gana. Sí. Y se le gana a un sector, ¿no? Sí. Se le gana a un sector que había, no tenía un buen comportamiento, inclusive con tu padre. Sí. Entonces, para vos, ¿cómo fue eso? ¿Cómo lo tomaste? ¿Qué pasó en tu casa, tu madre? Bueno, ¿qué pasó con todo? No, bueno, yo, a ver, ¿qué es lo que sentí? Que yo había trabajado, pero te confieso sinceramente, Pablo, cuando fue la elección con Pastoriza, yo sentí que yo era telonera de Pastoriza, pero que acompañaba, pero quien había ganado era Pastoriza, y fundamentalmente había ganado Néstor. Claro. Esa era mi cuestión, era eso. Yo estaba chocha porque había ganado Néstor. Pero yo no me sentía que yo había ganado. Sentía que había ganado Pastoriza, para que voy a decir otra cosa. Claro. Y para mí, yo ahí había terminado y había cumplido lo que tenía que cumplir y lo que me habían pedido que cumpla. Y después te pidieron nada más y nada menos. Me pidieron otra cosa. No quiero ni contarlo, porque cuando lo cuento, siempre digo que tengo que contar en eso la habilidad de Armando. Porque convencerme a eso... Sí, la verdad que no sé cómo habrá hecho ese hombre. Sí, sí. Convencerme a eso... sí, no sé. No sé cómo habrá hecho. O sí sé cómo habrá hecho, pero no voy a contar cómo ha hecho. Pero bueno, él lo planteaba como que era... la utopía de Néstor, de creer que se podía construir un país sin odio, donde todos aportáramos, aunque viniéramos de distintas vertientes políticas. Y yo, que era un idealista a ultranza, porque la verdad que sí, yo tengo que decir que yo toda mi vida he sido, lo que sí he sido siempre... idealista, soñadora, pensar que lo bueno siempre va a ganar, que tarde o temprano, eso siempre tuve. Creo que con eso me fue ganando, y cuando me quise dar cuenta ya estaba dentro. Ya estabas. Sí. Estabas en el polideportivo ahí presentando la fórmula. Viendo papelitos, sí. Costó, me acuerdo que alguien tenía ahí la candidatura tuya y no la quería saber nada de largar, me acuerdo que costó como 2 horas. Y iba el acto, me acuerdo. Pero eso son otras anécdotas, como aquello que tuvimos algo que ver con el tema legal, digamos, del frente. Sí. Bueno, después vino la frustración, porque la verdad que fue una frustración inmediatamente, y ya los meses siguientes candidata, así fue, ¿no? Después cuando estuve en la vicegobernación fui candidata a senadora nacional. Senadora nacional. Que nos fue muy bien en esa elección. Que nos fue muy bien en las elecciones. Sí. Y ahí, bueno, ya estabas lanzada, ¿no? La carrera política y las ganas de... Sí. Ahora, ¿ahí pensaste en algún momento, digo, voy a llegar a ser gobernadora, o pretendo, porque, bueno, cualquier dirigente político aspira a lo máximo? Sí, la verdad que yo lo que tengo que decir, Pablo, es eso, y lo puedo decir ahora
con absoluta tranquilidad, de que no me digan, ay, se hace la buena, la... Yo la verdad que lo que sentía era que yo tenía que estar donde hiciera falta estar. Eso es lo que yo sentía. No es que yo sentía que estaba ahí, entonces ahora ya quería ir por la gobernación. Yo sentía que yo ya estaba en un lugar en donde tenía que estar donde hiciera falta. Si tenía que seguir siendo senadora, iba a seguir siendo senadora. Si tenía que venir a ser diputada provincial, iba a ser diputada provincial. Si tenía que... O sea, yo iba a estar donde mi espacio político me pidiera que esté. Esa es la verdad. Es más, yo lo digo, o sea, yo no he sido una persona que ha soñado que si yo no era gobernadora, la verdad que no. Y es más, recuerdo que después, cuando ya era senadora, fui a hablar con Cristina y ella siempre me dice, yo te tuve que convencer a vos. Pero no es que ella me haya tenido que pedir por favor ni nada, sino que cuando fui a hablar con ella, yo le dije, pero Cristina, mira, yo quiero que sepas, yo te agradezco, para mí es todo un honor, pero quiero que sepas que en mi provincia no es fácil que una mujer se candidate a gobernadora. Pues somos provincias llenas de tradiciones, de cosas, y entonces ella me dijo, Lucía, las cosas han cambiado en todos lados. Ahora las mujeres pueden ser lo que quieren ser. Y yo no quiero que seas bueno y porque seas buena y porque seas mala, sino porque realmente te venimos siguiendo. La verdad es que, bueno, como todo, había días en que yo sentía que ganábamos y había días en que sentía que nos teníamos que apurar porque si no, no íbamos a ganar. Pero sí tengo presentes dos momentos de esa campaña que a mí me marcaron mucho, ¿no? Uno, que un día fuimos al CAPE y entramos al Ministerio de Desarrollo Social. Yo no sé quién es la señora, porque la verdad, sinceramente, que no sé quién es. Y la señora se acercó y me dijo, venga, que quiero hablar un minutito con usted. Me hizo entrar a lo que sería su oficina y en el CAPE. Era de Desarrollo Social. Entonces, como que me puso la mano sobre la cabeza y rezó y me dijo, Dios la va a acompañar y le va a ayudar, usted necesita. Y yo me empezaron a caer las lágrimas así. Fue fuerte para mí sentir que alguien rezaba y oraba para que yo sea y ocupe ese lugar. Y la última semana íbamos ya eran los últimos actos de campaña, veníamos en una caravana desde Fray Mamerto Esquiú. La verdad que era tal la cantidad de gente que salía y que nos saludaba, y otra gente que medio a escondidas, como que sacaba la mano, pero no dejaba que se le vea la cara. Que yo me di vuelta así y lo miré a Dalmacio y le dije, esta elección la ganamos. Y me dice, ¿estás segura? Esta elección la ganamos. Y sí, efectivamente fue así. Y fue muy fuerte. Yo creo que yo como que no tenía mucha conciencia ese día, pero darme vuelta y ver tanta gente que festejaba con tanta alegría, gente que lloraba de alegría, fue fuerte, fue muy fuerte. ¿Y qué pasó cuando llegaste a tu casa? Sí, me refiero con tu madre, con mi mamá. Y bueno, mi mamá me abrazó. Me dijo que me felicitaba, que estaba orgullosa y que deseaba que hiciera las cosas que tenía que hacer para que la provincia esté mejor. Y yo los 1 de mayo, después del discurso del 1 de mayo, lo primero que hacía era ir a la casa de mi mamá. Ella la verdad que siempre me decía que estaba bien, pero yo es como que necesitaba que ella me aprobara del 1 de mayo. No, la verdad que mi mamá me acompañó mucho, me apoyó mucho, sí, y yo creo que ella estaba contenta de que hubiera llegado a ese lugar, sí. Ahora, yo le hacía el otro día la pregunta a Gustavo Sadi, y creo que tiene que ver también con vos, porque, bueno, son familia también, y les pasó muchas cosas, lo que contabas en su momento cuando estaba detenido tu padre, bueno, todas las cosas que pasaron, pero en la década del 90... fue muy fuerte. Sí. Y me decía Gustavo, inclusive, dice, mirá, yo iba a Buenos Aires y prefería que ni sepan cómo me llaman. Eso le pasó al hermano y el que más sufrió todo. Y obviamente era
más que el apellido Corpache, más vale era el apellido Sadi, que era como que se hablaba de esto y era imposible, me imagino, para la familia, porque era una cosa, no puede ser. ¿Qué te pasó también? Porque de alguna manera no era reivindicar el apellido, no sé si es eso lo que está bien, sino es como que el pueblo de Catamarca, de alguna manera, decía, bueno, pasó porque hubo un hecho y todo lo que se sufrieron de ambos lados, digamos, una familia y una que fue toda una los medios de comunicación. Bueno. ¿Y a vos qué te pasó en ese sentido? Es decir, también sentías como que decís, bueno, acá estamos, vieron que no éramos o somos. Sí, yo creo que un día lo pudimos hablar con Gustavo, ¿no? Que yo creo que nos abrazamos y entonces dijimos, no deja de ser un homenaje a nuestros padres. No deja de ser, o sea, creo que los dos sentimos, casi sin darnos cuenta, que teníamos mucho más responsabilidad que antes, porque nosotros teníamos que demostrar. Yo recuerdo que apenas ganamos las elecciones, alguien me dijo algo así de los Sadi, no sé qué, entonces yo le dije, mire, ser Sadi no es mala palabra. Mi madre es Sadi, yo soy de una familia Sadi, no es mala palabra. O sea, acá hubo un hecho trágico que nadie lo dice, todos lo denostamos, pero la verdad que también hubo muchas otras maniobras de esta cosa que tiene la política de querer involucrar a gente que porque la verdad que la política tiene esa parte tan oscura también y la verdad yo soy muy orgullosa de mi tío Vicente, muy orgullosa. Para mí Vicente Sadi fue un hombre brillante, fue un político brillante de la historia argentina. Ramón fue un gobernador muy querido, les guste o no les guste. Al día de hoy uno va por el interior de la provincia y la gente más humilde, a mí me decían, y yo cuando no era del espacio Ramón, yo lo voy a votar a usted porque yo lo quería mucho, Ramoncito. O sea, no, esta cosa de demonizarnos como que todos los Sadi hemos sido una cosa, no, eso ha sido la prensa, eso es lo que hace la prensa cuando toma la decisión de pulverizar a alguien. Ese es un ejemplo clarísimo. Sí. Y con Gustavo, sin darnos cuenta, pero después que yo dejé de ser gobernadora, un día conversando así, con una conversación muy emotiva que tuvimos los dos, bueno, dijimos, bueno, estamos cumpliendo. Bien. Terminaste los 8 años de gobernadora. ¿Qué hiciste el balance? ¿Qué es lo que crees que dejaste si no se hizo de lo que vos habías pensado o soñado? ¿Qué te faltó? Porque, bueno, el haber para mí, y bueno, lo sigue sosteniendo el pueblo, es decir, no yo, sino el pueblo, el que sigue diciendo, Lucía, bueno, hoy tiene una imagen vaga porque hizo tal cosa. Bueno, de esto lo sabemos. Escuela, caminos, vivienda, bueno, todo lo que se hizo, y además, sobre todo, el respeto por el otro, porque apenas llegaste, te metieron 6, 7 mil, bueno, no importa el número, y dijiste, no, acá a todos se les va a respetar el trabajo, y cuando algunos habían pensado, no, viene por la venganza, viene a cobrarse, ¿no? Y sin embargo fue, al contrario, toda una actitud distinta, como debe ser, pero además es difícil que sostener, ¿sí? Porque uno tiene también, bueno, un humano. ¿Y qué es lo que te faltó? ¿Qué crees que te faltó en eso, algo puntual que vos decís, bueno, esto no pude hacerlo, políticamente o en obra? Bueno, la verdad que siempre a uno le faltan cosas, pero a la provincia le faltaban muchas cosas. O sea, necesitábamos poner al día el tema de la energía, poner al día el tema de los servicios públicos, que estaban muy, muy atrasados, necesitábamos mejorar el nivel educativo, necesitábamos hacer las escuelas. Yo soñaba con un parque industrial
floreciente, con mucha industria, y la verdad que vino la era Macri, se empezaron a caer una detrás de otra, la energía era imposible de pagar, tuvimos que salir a sostener todo eso. Entonces, por ejemplo, para mí, la generación de empleo genuina por parte del Estado, que era mi sueño, que yo pensé que lo íbamos a poder hacer con la minería, que de hecho yo tengo que decir que muchas de las cosas que lo digo con orgullo, no por quitarle méritos a nadie, de las cosas que se están logrando en minería son las cosas que se fueron sembrando, porque es todo un proceso. Pero a mí me hubiera gustado poder decirle a los catamarqueños que en esos 8 años hubiéramos tenido ya el desarrollo minero, claro, con fuentes de trabajo, con ingresos importantes para la provincia. Y la industria, que me hubiera gustado poder hacer de la industria del turismo. No me quejo, porque la verdad que como empezamos de la nada, se fue poquito a poquito y se fue posicionando el turismo. De hecho, empezaron a construirse hoteles. El hotel hermoso ese que está en Fiambalá, que se está construyendo, ese fue un acuerdo que hicimos con la gente del Hotel Casino, claro, que querían renovar la concesión. Entonces nosotros dijimos, bueno, está bien, se la damos, pero no van a abrir más mesas de juego, y a cambio nos tienen que hacer 2 hoteles, uno en Antofagasta y otro en Fiambalá. Y también se construyeron una par acá cerca de la Alameda, el otro par que están... Hacía años que no se construía hotelería, sí, en nuestra provincia. Y eso va creciendo, se va sosteniendo, el gobierno actual está haciendo una gran tarea en el desarrollo turístico y también en la minería y también en la industria. El gobernador cada vez que viaja... yo sé que por ahí puede decir, bueno, viaja, pero la verdad que genera los lazos y las relaciones necesarias para estimular a que la gente que tiene un capital económico importante pueda venir y elegir Catamarca para radicarse. Entonces yo creo que esa parte del verdadero crecimiento es lo que a mí me hubiera gustado poder darle a los catamarqueños. Pero creo que lo va logrando Raúl y que poco a poco lo vamos a ir viendo. Catamarca ha cambiado totalmente, sí, de ser una de las cenicientas del norte, se la va mirando y se va hablando mucho de Catamarca. Y eso nos tiene que poner orgullosos a los catamarqueños. Ahora en ese, y bueno... terminaste, por supuesto, después, bueno, candidata a senadora, diputada nacional, después senadora nacional, bueno. Pero en esto que estás diciendo casualmente de lo que se hizo, o no se pudo completar, y sigue además el trabajo que viene desarrollando el actual gobernador, Raúl Jalín, hay una diferencia que notar, y me gusta decirlo porque si no sería una nota ahí tratando de no hablar las cosas que creo que hace falta aquellos que los escuchen, y cuál es la opinión tuya. Si es algo que se le grita al gobernador, al actual gobernador, y lo hablábamos un poco, es esa distancia entre el común, el ciudadano común, y cuando uno lo escucha decir, por ahí se le da otra interpretación, pero hablar de la política en general, que la política no sirve, y ya sea para el militante específico del Frente de Todos, pero también para el ciudadano común, la forma de ser de él, también esa distancia lo aleja, y creo que no es lo mejor que nos puede pasar. ¿Qué es lo que pensás sobre eso? Bueno, yo creo que tiene que ver con la personalidad de cada uno. Hay gente que se siente más cómoda de una manera y gente que se siente más cómoda de otra manera. Yo, por ejemplo, voy a decir que yo me siento mucho más cómoda sentada con los compañeros o las compañeras de un comedor de un barrio que en una mesa repleta de industriales. Mi lugar es aquel, ¿sí? Y respetándolo a los, claro, industriales, sabiendo lo importante que son los industriales, sabiendo que desde el gobierno uno tiene que estar, pero yo es como que en el otro lugar soy yo plena y absolutamente, ¿sí? Bueno, creo que a Raúl le pasa lo mismo, son personalidades, es el modo de ser de cada uno. Sí es cierto que aún en ese modo que tiene el gobernador,
es un hombre que está haciendo muchísimas cosas por nuestra provincia. Yo lo tengo que decir porque yo que recorro el interior, mira, estuve el fin de semana, yo sí creo, y él también, porque él está ahí por la política, por ahí ha tenido una expresión... no muy feliz. No muy feliz, desdichada, pero creo que ni siquiera tomó conciencia de lo que dijo, porque él es de la política, o sea, llegamos a ese lugar por la política, no de otra manera, gracias a Dios. Estuve en un encuentro en Aconquija y entonces fuimos por el camino de la Ruta 1 que se está haciendo, y la verdad que es maravilloso. Y él estuvo 20 días atrás anunciando que ahora ya se va a empezar a construir desde Aconquija hasta Andalgalá, la otra ruta, esa cuesta tremenda, con una variante, pero y que va posicionando la región de otra manera para la producción, para el turismo. Si uno ve los puentes que se hicieron con los fideicomisos mineros en el norte de Belén, son obras extraordinarias y hay una decisión política del gobernador de que el dinero de la minería se utilice para esos puentes. Si yo digo que para el este se está haciendo la ruta Baviano, que es una ruta que pidieron hace un montón de tiempo, que en Andalgalá se están haciendo 120 viviendas, un barrio de 120 viviendas, 24 viviendas sociales, que eso se está multiplicando en toda la provincia. Hoy casualmente fui a ver... Fui a acompañar a la ministra en el jardincito de Ribera del Valle, que nosotros ahí hicimos la escuela y después el jardincito, y pasé por la calle del IES, del secundario, que queda cerca de los barrios de la Ribera, y vi, porque yo no pude estar el día que lo inauguraron, el Instituto Tecnológico Néstor Kirchner, que está al lado del IES, del Instituto de Formación Docente, perdón, y dije, qué maravilla, porque lo que ha cambiado todos esos barrios de la Ribera, con esos dos tremendos edificios escolares, sabiendo que los chicos de esa barriada hoy pueden tener a 3 cuadras de donde viven la posibilidad de salir con un título terciario, es maravilloso. Yo creo que sí es cierto, que hay una cosa que es de la personalidad. Aparte, Raúl es una persona que no puede estar quieta más de 10 minutos. O sea, es así. Él es hiperkinético. Pero eso no significa que no mire lo que la gente necesita. Sabe lo que la gente necesita y creo que sus acciones apuntan para eso. No por nada... Catamarca es una de las provincias que más puestos de trabajo se han generado en estos años, que la cosa es irregular, que no nos llega a todos de la misma manera, que todavía tenemos mucha gente postergada, que es cierto que los salarios nos está costando llegar a fin de mes, todo eso es cierto, pero también hay que saber que eso le pasa a todo el país, le diría que pasa en todos lados, porque esta pandemia nos ha golpeado de una manera tremenda. Yo te contaba a vos que yo estuve, porque formo parte del Parlatino, donde está el Parlamento Latino y del Caribe y el Parlamento Europeo, y tuvimos un encuentro, y el presidente del componente europeo, que es un español, bueno, la verdad que cuando hizo el cierre del encuentro, habló de las mismas cosas que nos pasan a nosotros, pero dichas que pasan en Europa. La diferencia está en que nosotros veníamos con un país devastado, sin salud pública, con cierre de empresas, con una desocupación que había subido una barbaridad en los 4 años de Macri, con 10 puntos más de pobreza de los que había dejado Cristina, con un país desendeudado y que se transformó en endeudado de una manera espantosa durante la época de Macri. Entonces, el problema es de dónde partimos. Pero si hoy en día Estados Unidos tiene una inflación de 10 puntos, cuando Estados Unidos no tenía inflación, bueno, ahí uno toma conciencia, y no es que esto de mal de mucho consuelo de tontos, pero hay que posicionarse y saber y hablar claramente que esto no es que el mundo florece y la Argentina por el gobernador, el presidente que tenemos o por el gobernador que tenemos está mal. El mundo está mal. Y la Argentina padece porque veníamos de mucho antes peor.
Sí, 2 pandemias y encima una guerra. Exactamente. Y encima una guerra. Entonces, yo no digo que estamos bien porque Claro. creo que tenemos dificultades, pero creo que aún en estas dificultades hay esperanzas, porque la verdad es que se ve reactivación económica. Ahora, Lucía, vos que casualmente sos una referente nacional, ¿vos crees que están ayudando todos los del Frente de Todos a este gobierno? ¿Realmente? ¿Crees que están apuntalando a este gobierno de la mejor manera para que salgamos? Porque uno entiende, yo por lo menos en lo personal, creo que Alberto Fernández y el gobierno hace todo. Podemos estar de acuerdo, no, podemos tener diferencias de matices, bueno, sí, pero estoy seguro que lo están haciendo. Ahora, todos están poniendo... No, mira, yo la creo que debe voluntad para haber, que la yo cosa creo, la verdad, funcione. Pablo, yo creo que debe Porque lo haber se de ve todo. otra cosa, ¿no? Yo, por empezar, creo que debe haber de todo. Y estoy segura que siempre en estos espacios políticos donde se viene de distintos lugares, siempre hay matices y siempre hay diferencias. Yo, cuando fue lo del fondo, a una radio que me entrevistó le decía, pero se han pasado la vida diciendo que nosotros no debíamos ganar, porque si ganábamos íbamos a hacer una escribanía y no iba a haber diferencias. Una vez que votamos distinto, se rasga la vestidura porque estamos peleados, enemistados para siempre. Era sabido que en eso íbamos a votar distinto, la verdad. Creo que en este espacio hay algunos que hacen más ruido. No creo que la intención sea la de no ayudar. Creo que hay gente que hace mucho ruido. Creo que hay gente que lo que dice cuando es en contra del gobierno es amplificado por los medios. Entonces lo dijo uno, pero como ese uno lo repiten durante 20 días, parece que hubieran dicho 200. Y en realidad fue uno. El resto no dijo nada. Pero bueno, estas cosas pasan y pasan cuando hay dificultades en los gobiernos. Cuando el gobierno se consolida, cuando el gobierno está firme, en general todos acompañamos sin decir absolutamente nada. Eso forma parte del juego de la política. Yo creo que tenemos la madurez. Mira, yo mañana voy a un encuentro en Tucumán, donde vamos casi todos los senadores, del Frente de Todos, de un espacio, de otro espacio, porque sentimos la necesidad de encontrarnos, de acompañarnos, de reflexionar, de repensarnos. A todos nos preocupa, no es exactamente la situación del gobierno, nos preocupa la situación de la gente y qué tan rápido podemos reaccionar para ayudar a la gente. Eso es lo que nos preocupa. Entonces, vuelvo a decir, el problema que está pasando en la Argentina es un problema que lo tiene el mundo, que acá se exacerba más porque veníamos muy mal. Claro. Ahora, vos estás todo el tiempo hablando con tus pares y, bueno, obviamente está Cristina, están todos los, entre otros, ¿no? Y ¿es mucha la diferencia o vos crees que no no va a alcanzar para llegar divididos a una elección que es el año próximo, ¿no? Porque no acá en Argentina decir el año próximo es ahí, no falta mucho, más allá de que en el medio, en Argentina también pasan un montón de cosas. Ahora, ¿vos crees que se va a llegar bien más? A pesar de que pueda llegar una interna, puede haber tal vez unas pasos o no. Yo creo que puede haber unas pasos y esas pasos pueden sellar las diferencias. Creo que tranquilamente puede ser y que forma parte del juego de la política. Las pasos las puso Cristina. ¿Las diferencias que hay a nivel nacional son las mismas que hay en la provincia o no hay en la provincia con los grandes referentes? No, yo creo que no hay diferencias. No, yo creo que, mira, Pablo, la verdad, bueno, yo te voy a decir. que lo digas porque... No, yo te voy a decir, yo puedo en algún momento decirle a Raúl, mira, yo no pienso esto como vos, pero tengo clarísimo, que quien decide, quien gobierna, es Raúl. La gente lo votó a Raúl y cada uno, por eso digo, cada uno le pone su impronta. Estoy segura que Gustavo también debe tener diferencias con Raúl en algún momento, pero tienen claro que el gobernador es Raúl. Catamarca en este momento, y a mí me hace mucha gracia cuando nos juntamos con políticos de todo el país, porque todo el denos la receta, ¿cómo hacen ustedes para ser tan prolijitos que andan todos juntos? Y sí, porque yo creo que nosotros
entendimos que tenemos que ayudarnos todos. Que tenemos que ayudarnos, porque además lo que vemos es que las cosas van mejorando. Y la verdad que yo cuando veo lo que hace Gustavo en la ciudad, y veo cómo le está dejando de linda, y veo que siempre está con los vecinos, porque cuando no está en un comedor, está con un club, está con o sea, trabaja todo el día y se ve el fruto de ese trabajo. Y cuando lo veo a Raúl, las obras que hay en el interior, las obras que hay en todos lados, que va a buscar este recurso, porque viajar es hermoso, Pablo. Pero cuando uno viaja para hacer gestiones de gobierno es agotador, porque vos te vas 3 días, ni dormís. O sea, el que fantasea con que uno va de paseo y se va a la playa, la verdad, a lo sumo se podrá tomar un café. Sí. Y se va a buscar inversiones. Entonces yo la verdad que tengo mucho respeto por el trabajo de todos los intendentes y por supuesto del gobernador, y creo que todos aprendimos a respetarnos. Ahora, hay un tema que es recurrente y que tampoco ayuda, ¿no? Que es la justicia. Es decir, no la justicia, el poder judicial. Miren, lo que ha pasado lo que ha pasado es tremendo, Pablo, porque yo, con lo que pasó con el Consejo de la Magistratura, es aberrante. Yo no encuentro otra palabra. Si uno le dice a la gente que una ley que fue votada hace 16 años, que estuvo en vigencia 16 años, que un colegio de abogados, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, hizo una presentación oponiéndose a ese Consejo de la Magistratura, porque él, y solo él, porque los otros colegios de abogados no dijeron nada, lo consideraban inconstitucional, que la Corte Suprema de Justicia tomó esto, porque fue en apelación a la Corte, tomó esto hace 5 años, se tomó 5 años para resolver el caso. Le dice ahora al Congreso de la Nación, usted tiene 120 días corridos, no hábiles. Todo el mundo trabaja con días hábiles. Sí. Ellos dicen corrido. Y se lo dice en diciembre, cuando ya empezaba la feria, cuando ya empiezan las vacaciones, pero no importa. Usted tiene 120 días. Y si en 120 días usted no me trae otra ley, yo voy a ser presidente, porque así dice. Yo, el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, donde quedaron 3, donde uno, Lorenzetti, cuando lo eligieron de presidente al actual presidente, dijo, es totalmente irregular como se lo eligió. Que le diga al Congreso, usted tiene que aplicar una ley que no existe, porque fue derogada. Entonces, la Corte, esto que uno... Y a mí me indigna porque uno abre el diario y ¿qué lee? Cristina avasalla a la justicia, Cristina avasalla... No, la Corte avasalla al Congreso. La Corte se eroga facultades de legislar cuando le intima al Congreso que vuelva una ley que fue derogada porque el Congreso votó y legisló una nueva ley. Es tremendo lo que pasa. De verdad que es tremendo. Si no, yo ese día cuando hablaba ahí les decía a los otros senadores, si no toman conciencia de que esto es un avasallamiento, que tiene muchísimo que ver con esto de que nos quieren hacer creer de que la política es mala, de que si no sos millonario no hagas política, porque si haces política es para robártela, nunca con buenas intenciones, que solamente los ricos pueden hacer política, que los legisladores no tienen que estar en el Consejo de la Magistratura, o sea, la verdad, a mí me preocupa, Pablo. Te digo, me preocupa porque hay una movida muy fuerte antipolítica, y la política no es mala palabra. Sí, por eso desgraciadamente crecen los Milei y todo esto que es increíble, ¿no? Es decir, en contra de la política y sabemos a dónde termina. Y sabemos a dónde termina. Y quiénes los pagan, que generalmente son los mismos de siempre. Y bueno, y los medios de comunicación todo el tiempo diciéndote otra cosa, bueno, los incautos, desgraciadamente. Pero aparte yo lo voy a decir ahora porque ¿sabés qué es lo que es muy gracioso? Porque vos los escuchás hablar y los escuchás a los dirigentes políticos de la oposición
Y resulta que quien cerró en el Senado, que fue Juliana Di Tulio, la senadora, Anabel Fernández Agasti, cuando cierra, lee la versión taquigráfica de cuando se reforma la Constitución y se hablaba de si iba el presidente de la Corte o no iba el presidente de la Corte. Naidenov, la Lilita Carrió, 4 o 5 brillantes de la oposición, así renombrados, diciendo que no debía ir de ninguna manera. Entonces, eso de que uno no resiste un archivo, entonces, a mí me preocupa. Es muy difícil con una oposición de ese tipo. Sí, porque se oponen, poder judicial, con una corte de esta característica y con los medios de comunicación, la verdad que es muy difícil, y además, por eso uno a veces es como que se pone mal cuando del mismo sector, de lo que es el Frente de Todos, empiezan a correr al presidente por izquierda, digamos, cuando la situación al frente o enfrente es complicada. Sí, la situación es compleja, pero yo te vuelvo a repetir, yo lo que creo es que nadie tiene desde dentro del espacio político mala intención, ¿sí? Hay gente que habla por ahí, ¿viste? Nos dieron una boca y 2 oídos. Así. Nos relajamos un poco y ya volvemos para despedir acá a la senadora que ha dicho y bastantes cosas, ¿no? Más que importantes. Muy bien, estamos ya despidiéndola, por supuesto, la doctora Lucía Corpacci, senadora nacional por nuestra provincia. Lucía, la última pregunta es... 2 últimas preguntas. Una es, mirá, el tema que está pasando en Catamarca, no solo en Catamarca, sino a nivel país, ya mundo también, ¿por qué no? Con estas monedas, no monedas, ahorro, no ahorro, empresas gente detenida, justicia que... Tenemos un juez federal en Catamarca que está denunciado por la justicia de la provincia de Córdoba. Bueno, no es bueno. Y en el medio, muchos catamarqueños afectados. Más allá de la inconsciencia de algunos, de la irresponsabilidad, de lo fácil tal vez, pero también de la crisis, que algunos apostaron y dicen, bueno, veo cómo hago para salir también de lo mío. ¿Cómo estás viendo todo ese tema en particular? Porque además por ahí se mete aquellos que siempre juegan tratando de involucrar al gobierno, y ya lo menciona el gobernador, y la verdad que hasta ahora lo único que se vio es un empresario que además en su momento se quiso nominarlo como la figura estelar de Catamarca en la legislatura provincial, casualmente por legisladores de la oposición, pero el problema es la acuciante situación de que uno dirá, bueno, es la justicia la que tiene que, en definitiva, decidir esas cosas, pero también es bueno saber cuál es tu opinión o cuál es el mensaje para eso, a todos aquellos que están ahí sufriendo. La verdad, lo primero que quiero decir, Pablo, que la verdad que yo no estoy muy interiorizada de cómo es el negocio, ni cómo... Hace tiempo alguien me preguntó y le dije, mire, está tan alejado de lo que soy yo, yo no invierto, no sé, qué sé yo, no tengo como para... Pero creo que el tema de las criptomonedas es una cosa que de alguna manera, tarde o temprano, se va a tener que regular, porque se tiene que regular. Porque aparte, hasta donde yo entiendo, alguien puede ir y poner en el negocio de criptomonedas, no sé, 20 millones de pesos, y no tiene que decir dónde lo sacó, cómo lo produjo, Usted va al banco y quiere poner un plazo fijo, y si quiere poner 200.000 pesos, bueno, pero cómo se lo ganó, justifica, claro. Y si lo quiere retirar, ¿qué va a hacer? ¿Dónde está? Bueno, entonces... creo que ahí hay una cosa, un vacío legal que tarde o temprano habrá que solucionar.
Yo no sé si vos te acordás, hace muchos años hubo también cuando se ponía dinero a plazo fijo, y los plazos fijos había que ir a renovarlos porque con la hiperinflación de un mes a otro la plata, bueno, era bastante caótico. Hubo alguna financiera en Catamarca y yo tengo el recuerdo imborrable de cuánta gente quedó pegada en ese negocio. Y en este negocio me parece que pasa lo mismo. Yo, si a mí me preguntan, yo siempre digo que cuando las cosas son tan magníficas, el dinero no sale de la nada. Y en estas cosas que son así como muy piramidales, bueno, llega un punto, en mi entender, que creo que las cosas se caen. No puedo opinar más, Pablo. Sí. Yo sí tengo, lo que sí creo que me parece que es injusto que se lo endilguen al gobernador, porque el gobernador no tiene nada que ver. Pero sí sé, porque conozco la hija de mi amiga, la prima de no sé quién, la que es gente cercana, que lo poco que tengo... O sea, conozco gente que vendió el auto. Sí. Entonces es terrible. Ahora, sí es cierto que la crisis es lo que nos vuelca a hacer eso, pero también hay una cosa de fantasía y de magia, de creer de que las cosas se consiguen mágicamente. Y la verdad es que las cosas no se consiguen nunca mágicamente. A mí lo que me da mucha tristeza, voy a decir, me da mucha tristeza la gente que vendió todo pensando que iba a poner el dinero ahí y que lo iba a recuperar y que iba a tener A mí me da mucha tristeza, pero yo no estoy en condiciones de hablar más, Pablo, porque la verdad que no conozco el sistema. A vos, como cualquiera de nosotros, nos parece que lo único que uno aspira es que la justicia, digamos que el Poder Judicial, haga su trabajo como exactamente, corresponde, ¿no? Sí. La última, Lucía, bueno, ¿cómo ves el futuro acá más cercano, políticamente y económicamente, socialmente, el país? ¿Y qué le dirías a aquel que está del otro lado? Decir, bueno, es esperanzador, va a haber dificultades seguramente, pero ¿cómo lo ves vos? ¿O qué le decís a aquel que está hoy sufriendo y padeciendo, más vale, una situación no muy feliz? A pesar de todas estas cosas que uno es cierto que se han hecho, que se siguen Pablo, haciendo. La verdad que lo que creo es que objetivamente nuestro país tiene un porcentaje muy alto de gente, de personas que están bajo de la línea de pobreza, y eso nos preocupa enormemente a todos. Haber llegado a eso es producto de muchas cosas. Es producto de haber tenido durante 4 años un gobierno neoliberal, en donde realmente el tema de que, bueno, si su negocio no le va bien, reconvierta, porque si no es competitivo, cierre, de un Estado que se retrae en vez de estar al lado de la gente sosteniendo y ayudando. Prueba de eso es cuando el Estado decide no tener más Ministerio de salud, cuando decide que las vacunas se las pague el que pueda y el que no pueda no se las pague, cuando decide que la tarifa la va a poner a precio dólar y entonces el que tenía una heladería no puede pagar la tarifa. Bueno, venimos de esos años y vino una pandemia que encontró un país empobrecido y endeudado, que es tremendo. Hubo que salir realmente a poner en circulación dinero para poder equipar los hospitales, para poder comprar la vacuna, porque nadie lo dice, pero las vacunas son fortunas lo que hubo que pagar, y gracias a Dios tenemos un altísimo porcentaje de nuestra población vacunada. Yo no puedo decirle a la gente que estamos bien, porque no estamos bien. Nosotros le prometimos a la gente que veníamos para mejorar las condiciones en las que estaban. Creo que cumplimos en estuvimos siempre al lado de ellos. Hubo un gobierno nacional que estuvo a la par
de la necesidad. Todos los instrumentos que sacó el gobierno nacional, como el IFE, como el apoyo a la industria, como los subsidios a las tarifas, como las vacunas, como el equipamiento de los hospitales, como todas esas medidas costaron económicamente, pero fueron las que permitieron que muchas empresas no cerraran, porque una vez que cierran no se levantan. Esas empresas poco a poco hoy se van recuperando, van tomando personal de nuevo, van vendiendo. Lo que nos está costando mucho es sostener la inflación, pelear contra la inflación. Ahora, también hay que decirlo que hay un juego de poderes y de intereses que pugnan para que la inflación se sostenga y no baje. Los argentinos tenemos que abrir mucho los ojos en ese sentido y tener en claro quiénes están de un lado y quiénes están del otro. Y apoyar a un gobierno que realmente le ha tocado todo lo malo desde que asumió. Y saber, porque ya lo vivimos, qué es lo que nos pasa cuando nos gobierna la gente que cree que el Estado se debe retirar y que son las leyes del mercado las que nos deben gobernar. Es lo que les puedo decir. El famoso derrame. El famoso derrame. Doctora Lucía Corpacci, como siempre, muchísimas gracias, y para nosotros un orgullo haberte tenido en este programa y en nuestro medio, en esta CACAN, la 90.3, que no sé si quiere ser la mejor, pero sí distinta. Es distinta y la verdad que siempre es un gusto venir, Pablo. Un gusto, Lucía, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Frente a frente.